Juan, capítulo 1, iniciamos en el versículo número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Padre, una vez más, elevamos nuestros corazones con gratitud, porque nos regalas un nuevo día y una nueva oportunidad de invocar tu nombre, de adorarte, Señor, de expresar delante de ti cánticos de alabanza, Señor, y sobre todo, Padre, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Padre, en esta mañana presentamos hermanos y hermanas que están quebrantados de salud. Padre, que están esperando un milagro tuyo, Señor. Ellos tienen la certeza de que la iglesia hace oración por ellos. Y hoy, esta mañana, unánimemente en este lugar, nos unimos para orar, Señor. Mira a Tomás, pon tu mano de salud, Señor, que él pueda experimentar un incremento en su hemoglobina, que pueda subir su hemoglobina, Señor. Mira, Padre, a Saraí, que en este momento se encuentra allí en el hospital, pon tu mano, Señor, y obra en tu sierva. Mira a Sari Cordero, Señor, a su hermana Raquel. Clamamos a ti para que tú, Dios, fortalezcas, consueles, Señor, traigas nuevas fuerzas a esta tu hija, Señor amado. Mira a Arlene, que también está recibiendo tratamiento en este momento allí en el hospital. Señor, tócala, pon tu mano poderosa, Señor. Padre, y así de igual manera sobre cada persona, aunque no hemos mencionado su nombre, delante de ti están presentados y presentadas, Señor, Padre Celestial, y están a la expectativa de que se abra esa puerta, esa mano poderosa tuya se extienda y les toque, Señor, y reciban esa sanación que están esperando. Padre, te damos gracias por los niños que están recibiendo esta mañana la enseñanza de tu palabra. Bendice muy especialmente a tus maestros y maestras, Señor. Úsalos con poder y gloria para impartirle a ellos esta semilla poderosa, Señor, que transforma vidas, que forma el carácter. Padre, que es la palabra que ellos, aunque crezcan y sean adultos, no podrán olvidar. Oh, porque esa palabra no tornará atrás vacía. De igual manera, Señor, nos presentamos delante de ti, los que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra, a recibir esa palabra de vida que transforma nuestros corazones. Padre, a amar tu palabra. Dame, oh Dios, Padre, la capacidad, la sabiduría, la unción de tu Santo Espíritu para comunicar el pensamiento de esta mañana, porque sin ti yo nada puedo hacer, Señor. Recibe toda gloria, toda honra y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Les decía que volvíamos a leer este pasaje bíblico, ya que el primer sermón que prediqué de este año, en el cual comenzábamos a trabajar el tema que
que nos va a acompañar el resto de este año, que es creciendo a la estatura de Jesús. Y les decía en ese momento que estábamos terminando el año y comenzando este año, que la intención de este lema es mirar en las Escrituras, y específicamente he seleccionado el Evangelio de Juan como el Evangelio donde mirar la obra, la predicación, la vida, lo que dijo Jesús, lo que se dijo de Jesús, para a través de esa óptica, de esa lectura, ir mirando qué cosas, qué aspectos de Jesús que tenemos que imitar se revela en esa Escritura. Porque en la medida que nosotros nos parezcamos a Jesús e imitemos las cosas que Él pide que imitemos de Él, entonces se manifestará ese crecimiento, esa estatura que tiene como objetivo, como la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Y así que vamos a tener tiempo para ir mirando con detenimiento, ¿verdad?, esta temática. También les decía a ustedes que los que tuvieron en sus manos el pequeño panfleto que sirvió de guía de oración en los 21 días, no lo boten, por favor. No lo tiren al zafacón. No porque sea algo extraordinario, ¿verdad? No, sencillamente porque si usted quiere saber los temas de predicación que en este año estaremos trabajando, ahí están. Ahí va a tener 21 temas de predicación. Y usted observó en la lectura, los que lo leyeron, por supuesto, ¿verdad? Los que no tienen tiempo de hacerlo, amén. Usted leyó en cada reflexión que había algo que se revelaba en esa escritura de Juan, donde se manifestaba algo que tenemos que imitar de Jesús. Y esas cosas vamos otra vez a repasarlas. Amén. Así que usted va a escuchar esto una vez y otra vez. Y la primera reflexión tiene que ver con el capítulo 1 de Juan. Y en este capítulo lo que les planteábamos era y es que allí se revela cuál es la naturaleza del crecimiento que experimentan los hijos y las hijas de Dios. El crecimiento que revela a Juan en esta escritura no es un crecimiento físico, no es un crecimiento intelectual, no es un crecimiento económico, que son muy buenos. Está hablando de un crecimiento en el espíritu, porque somos engendrados por Dios, somos engendrados en el espíritu. En nosotros se depositó una semilla, aleluya, que es la vida espiritual, y es ahí donde comienza el crecimiento. Ahora, para que tengan un contexto, por favor, de lo que habíamos hablado, porque les dije a ustedes el domingo que prediqué este sermón, que me quedaba solamente un punto del sermón de predicar. Pero cuando miré el punto que me faltaba, era tan importante y me quedaban como 5 o no sé cuántos minutos, porque yo sí miro el reloj, ¿sabe? Yo tengo misericordia de ustedes. Yo, amén, miro el reloj porque digo, Señor, yo tengo misericordia de los que tienen hambre y quieren irse a las 12 del mediodía. Y yo trato, hermanos, créanme, yo predico hasta las 12. Ahora, si usted se queda aquí más tiempo, es su problema. Aleluya. Pero yo trato de ser misericordioso, de que no me extienda más de una hora. Y a veces llego a la hora, ¿sabe? Pero cuando miré el reloj me decía, oye, no puedo predicar ese último punto del sermón en 5 minutos, porque voy a atropellar la palabra de Dios. Voy a entregar algo como carretilla. ¿Se entiende eso, verdad? Y no es justo que hagamos esto con la bendita palabra de Dios. Y dado el tema que concernía ese punto. Pero bueno, déjenme dedicarle unos minutos para darle un espacio de qué se trata lo que estoy hablando, de aquellos que no estaban aquí el domingo pasado. Ese domingo hablábamos que el Evangelio de Juan, a diferencia de los demás evangelios, comienza diferente la historia de la salvación. Juan comienza a hablarnos de Jesucristo, no de su niñez, de su nacimiento, como lo hace el Evangelio de Marcos,
como lo hace el Evangelio de Mateo y el de Lucas, porque Marcos no toca tampoco la temática de la infancia de Jesús. Marcos comienza el Evangelio hablando de Juan el Bautista, ya Jesús adulto. De manera que Juan comienza diferente. Y Juan comienza diferente porque Juan tiene una intención. Juan tiene un propósito. Y Juan incluso en el Evangelio nos dice por qué razón él escribió lo que escribió y por qué precisamente él escoge 7 señales para hablar de Jesús. Y obviamente no voy a leer los versos bíblicos, estoy repasando solamente. Juan dice en el Evangelio, al final de su Evangelio, dice, porque de Jesús se escribieron muchas cosas, pero estas se han escrito, ¿cuáles? Las que él escogió, a fin de hacer ver y probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es Dios, es divino, y que creyendo en Él seamos salvos. Cónsono con esa intencionalidad del Evangelio, Juan comienza entonces su Evangelio hablando de la preexistencia, de la divinidad de Jesús, de su igual sustancia con la del Padre, de la presencia de Él en la eternidad y también en el principio de todas las cosas. De manera que Juan dedica los primeros versos a hablar específicamente de ese aspecto trascendental de Jesús, de poner de plano rápido que Jesús es Dios, que Jesús es divino, amén, y que Él es copartícipe de la esencia del Dios Trino, amén, que se manifiesta o que se expresa en la palabra de Dios como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. De manera que ahí comienza Juan y ahí dedica el verso 1, dedica el verso 2 y enfatiza que dentro de la economía o de la manifestación del Dios Trino, cada persona de la divinidad tiene una asignación o se caracteriza por algo en particular, aunque todas ellas, como un solo Dios, participan de lo mismo. Dije algo como, ¿verdad? Un trabalengua aquí, ¿no? Pero, hermano, tiene que ver el video si no lo vio, porque entonces no lo puedo explicar todo esto ahora, si no, tengo que repetir el sermón del pasado. Pero el asunto es que de Jesús se dice claramente que Él era el verbo, Él fue, amén, el verbo que Dios expresó. Mire, cuando usted lee Génesis capítulo 1 y cuando da verso 1, habla de la creación, ¿verdad? Dice en el principio creó Dios. Y hay 2 versículos que introducen, ¿verdad?, la temática. Pero el tercer verso, donde ya comienza a verse la acción de Dios, donde ya está actuando Dios. Dios está actuando. La primera acción del Dios Trino es que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y ahí comienza todo un proceso extraordinario, poderoso, inexplicable quizás para algunos, de todo lo que existe, que vino a ser de la nada. Y todo comenzó a existir cuando se escuchó una palabra. Cuando Dios dijo, dijo Dios. ¿Y qué es la palabra, esa expresión? Es un verbo. Así que el verbo estaba en el principio, desde la eternidad, y también en el principio, cuando todo comenzó a ser creado. Por eso Pablo luego dice que en Él, que por Él y para Él, todo fue creado y por Él subsiste. Aleluya. De esa palabra que fue pronunciada. Así que allí comenzando Génesis 1:3, allí comenzamos a ver la manifestación del Dios Trino. Porque luego dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí estaba el Padre, ahí estaba el Verbo y dijo, aleluya. Y estaba el Espíritu Santo. Bueno, así que estas son algunas bases argumentativas para expresar que la presencia y la revelación del Dios Trino ha estado siempre en la palabra de Dios, desde el mismo comienzo. Y aquí en el principio era así. Y eso no ha cambiado. Aleluya. Bueno, dicho esto, pasámonos entonces a repasar el hecho de que hay unos pasajes bíblicos donde específicamente el verso 6 al 8 introduce la figura o la persona de Juan el Bautista. Y nos detuvimos un momento para hablar sobre este personaje importante.
Un personaje que fue llamado por Dios. Los profetas hablaron de esta voz en el desierto. Aleluya, que toma nombre ya allí cuando comienza el Evangelio de Lucas a hablar de Zacarías y de su esposa, que no podían tener hijos, y de ahí nace Juan el Bautista. Y el mismo padre, Zacarías, que era sacerdote, cuando él nace a su hijo, dice de él: tú serás grande, serás profeta, irás delante. Y comienza a decir todo lo que Juan hizo. ¿Qué hizo Juan? Anunciar al Mesías, anunciar al que venía después de él, al Cordero de Dios, al Salvador, a Jesucristo, al Verbo. Aleluya. Y Juan dice claramente: Él es la luz, yo no soy la luz. Yo vine a dar testimonio de Él. Vine a venir como un vocero frente a Él a decir: esto es Él. Porque no estoy diciendo, Juan no estaba diciendo otra cosa que lo que los profetas habían hablado. Que la esperanza de Israel, que lo que se esperaba. Y vino, dice el versículo siguiente, vino al mundo. Juan anunció, Él vino. Pero ¿qué pasó? Que ese mundo, ¿qué mundo? Bueno, Jesús vino a un punto geográfico, hermanos. Y el punto geográfico donde viene Jesús es Palestina, es Israel. Ese es el mundo. Y en ese mundo de Israel, ¿quién habitaba? Bueno, si eran israelitas, pero era el pueblo judío. Así que vino al punto geográfico de Israel y a la población o al poblado o a su gente, porque era judío. Así que era judío. A ese mundo él vino. Pero ¿qué pasó con ese mundo? ¿Qué pasó con ese pueblo? Dice, a ellos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, ahí se plantea el hecho histórico, real, que los evangelios señalan, que estas personas que sabían de la temática de la que hablaba Juan, y que Juan con una certeza impresionante señaló dos veces Juan públicamente dijo de Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios. Y ese lenguaje no era un lenguaje extraño para ellos, porque ellos sabían por un proceder histórico de un registro impresionante de la Biblia, de la ley, de la Torá. Sabían que se había establecido un proceso de sacrificios para perdonar los pecados del pueblo, y que el sacrificio perfecto de perdón venía a través de entregar un cordero, de derramar la sangre, desde el comienzo mismo de la historia de Israel, desde la salida misma de Egipto, desde la Pascua misma, que es un símbolo de sacrificio de salvación. Ya estaba anunciado, o sea que eran miles de años de historia, de evidencia. Y cuando Juan dice estas palabras, los judíos que sabían la historia decían: oh, ajá, entonces este es el que estamos esperando. Pero no fue así. Ante ese anuncio, solo unos pocos creyeron. Los estudiosos, los sabiondos, los profundos en la ley, amén, esperando posiblemente algo diferente. Y obviamente no dije esto y lo voy a mencionar ahora, el hecho de que esta incongruencia de que por qué si se les habló no creían ahora, es que cuando la historia corre, Israel es puesto en una condición de servidumbre, de esclavitud, de tantos atropellos. Y hay razones y hay cosas que podemos decir que no hay el tiempo para hacerlo, y no las voy a decir. El punto es que todo esto había trastocado las interpretaciones. Así que ante tanta necesidad y tanta crisis, lo que ellos aspiraban, lo que deseaban era un libertador político. Alguien que derrotara a los enemigos. Alguien que viniera y volviera a devolverle la gloria, a devolverle el poder, la grandeza de Israel, así como la vivió Israel en el tiempo de Salomón. Y ante esa expectativa estaban cegados, porque se habían olvidado de que ciertamente había promesa de restauración para Israel, pero en medio de las promesas de crisis a la restauración absoluta había un Mesías sufriente. Había un libertador que en un principio vendría con debilidad aparentemente,
que vendría para ser muerto. Y el eje central de esa revelación está en Isaías 53. Parece ser que ellos leían todo, los profetas, pero no leían Isaías 53. Por eso no creyeron, porque no encajaba en el paradigma, en el pensamiento de ese entonces, un pensamiento inyectado por pretensiones de restaurar grandeza y poder político. Y ante esa maraña de pensamientos que no estaban mal en un sentido, porque la promesa de Dios es que Dios va a levantar nuevamente, Dios va a restaurar y habrá una gloria, porque déjeme decirle, Jesucristo cuando venga a gobernar y a establecer su reino, no viene para Gajochale, no viene para Washington DC, no viene, amén, no viene para Israel. Aleluya, para sentarse allí en ese pueblo y ante esa nación, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y habrá gloria y triunfará. El enemigo ha sido derrotado. Aleluya. Oh, eso va a venir. Y déjeme decirle, esto está más cerca que antes, ¿sabe? Aleluya. Esta parte de la historia humana está a punto de caramelo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ellos olvidaron. Ellos no oyeron. Por eso es que el poeta dice que viendo no ven y oyendo no escuchan. ¿Ven la paradoja? De manera entonces que Juan anunció, no creyeron. Pero gloria a Dios. Pero no se quedó ahí. Luego dice el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, de carne, ni de varón, sino de Dios. Óigame, y aquí nos quedamos un rato nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos que el crecimiento, amén, que la vida que surge es un indicativo indescriptible de que algo está creciendo. Y usaban la figura de un bebé. Un bebé que comienza como una semilla, porque la simiente que aquí habla, la semilla que aquí habla es Cristo, según Gálatas. ¿Y qué ha pasado con nosotros, hermanos? Que a los que creen, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No porque somos lindos. Nadie dijo amén. Bueno, pues yo no seré lindo, muy lindo, pero para la doña Elizabeth lo soy. Aleluya. Y tiene que ser así hasta que nos muramos. Y aunque me ponga ajugadito y amén, y las papas se me estén bajando aquí, alabado sea Dios. Yo soy hermoso. Y ella para mí también, hermanos. Solo que ella se mantiene mejor. Bueno, claro, hay más opciones, ¿no? Pero eso no es el tema. Aleluya. Amén. Somos hijos de Dios. Y esto hay que entenderlo y tengo que enfatizarlo. Y aunque me coja unos 5 minutos adicionales a lo que pensaba tener en el repaso, tengo que decirlo una y otra vez. Usted es hijo de Dios porque usted decidió creer en Jesucristo, su bendito Hijo. Y en el día en que usted creyó en Jesús, el día que usted abrió la puerta de su corazón, de su mente, de su ser a la persona de Jesucristo, y creyó que Él murió en la cruz, y creyó que Él resucitó, y creyó que derramó su sangre por tus pecados, y creíste que fuiste limpiado, en ese mismo día, aleluya, en ese segundo, una semilla, una simiente fue depositada no en tu carne ni en tu mente, en tu espíritu. Y de esto volveremos a hablar, porque cuando nos toque el sermón de Juan capítulo 3,
Tenemos que volver a esto, porque Juan lo enfatiza una y otra vez, porque hay que entender de qué hemos nacido. Hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido, amén, de que esa simiente está ahí. Y así como cuando se fecunda un óvulo, aleluya, en el vientre materno, ahí comienza la vida. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú puedes llamarte como te llames, puedes vivir como, amén, ser pobre o ser rico, amén, no importa ser, amén, el letrado que da cátedra en la universidad, o el que tiene más que un segundo grado, o no fue a la escuela. Eso no importa. Lo que importa aquí es que si abriste tu corazón, tú eres una nueva persona, y en ti se ha formado un nuevo hombre, una nueva mujer que está creciendo, que tiene vida, y que tiene la vida no de la carne, sino del Espíritu. Aleluya. Y esa es la verdad. Es la verdad que la palabra declara sobre tu vida y sobre la mía. Tú eres hijo de Dios. Si yo fuera hijo de Rockefeller, si yo fuera hijo, amén, de Elon Musk, y si yo fuera hijo, no, ser hijo de ellos, bueno, es un privilegio, serás millonario, pero serás el pobre más digno de pena de la tierra si no tienes a Jesucristo en el corazón. Ahora tú puedes ser el más pobre de la tierra, aleluya, el más harapiento de la tierra. ¿O usted cree que no hay cristianos harapientos? Sí, hermano. Observe el mundo. Creyentes que están dando la vida por Cristo, le quitan todo, hasta su propia vida, y no niegan a Jesús. Es otro tema. Alabado sea Dios. No importa quién seas, tienes a Cristo, tú eres hijo de Dios. Ahora, si el Hijo de Dios está siendo formado en ti, que este es el tema del año, entonces tiene que verse. Tiene que verse. Tiene que verse en tu vida y en la mía cuánto ha crecido, cuánto esa semilla domina tu vida. Y no es que el Cristo tenga que crecer en mí no, es que yo tengo que darle la oportunidad que Él sea manifestado. Porque el día que Él viene a tu vida no es más pequeño que el día de hoy, es igualito. Porque el verbo de vida, la simiente de Dios, no cambia. No se agranda ni se disminuye. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero el que se disminuye y agranda, pues mire, ¿sabe quién es? El mortal. Esta vasija de barro que a veces le da espacio que se manifieste con gloria, y a veces, ¿verdad? Ya me entendió, ¿verdad? Ese respiro profundo, ¿verdad? A veces esta vasijita como que se pone terca y se pone medio irresistible, y ese día le pone un velo a la gloria de Cristo y no lo deja ver bien. Aleluya. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios. Dice, y voy a leer este versículo porque voy al último punto del sermón. Voy al último punto. Y dice la Escritura, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, gloria a Dios. Lo que opera en nosotros, amados hermanos, como hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, la expresión teológica es que hemos sido regenerados y que hemos sido justificados, declarados limpios, puros. Aleluya. Esto es algo glorioso, pero tiene un gran peso de responsabilidad. Y es allí donde quiero detenerme en esta mañana. El último versículo que leímos esta mañana y que fue donde me quedé ese domingo. Lo que he dado hasta el momento es un repaso a grosso modo de lo que hablamos el domingo anterior, hace dos domingos atrás.
Ahora dice, y aquel verbo, amados. Aquel verbo, y entienda claramente. Estamos hablando de quién? De la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando del Hijo. Estamos hablando de Cristo Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si algo vamos a mirar que ocurre en el Evangelio de Juan, es que cada señal, y Juan, de los muchos milagros que Jesús hizo, Juan escogió 7. Interesantemente, el primero de ellos es el que será el segundo sermón de esta serie, que es el capítulo 2 de Juan. Y usted sabe que allí está Jesucristo que en una fiesta. Hermano, Cristo iba a la fiesta, ¿sabe? Y no iba allí con la cara larga. Bueno, no voy a predicar el sermón ese es para el sermón eso no es para ahora. Pero lo que quiero decir es que allí comienza la primera señal. Y usted cuando lea ese versículo, se supone que usted haya leído el Evangelio de Juan. Los que siguieron el librito de las lecturas bíblicas, usted leyó el Evangelio y lo va a leer otra vez. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, allí dice que cuando Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino, muchos creyeron en Él. Y usted sabe que Juan dijo que Él escogió señales para revelar las obras sobrenaturales de Jesucristo como una evidencia contundente de que Él viene del Padre, de que el Padre y Él son uno. Y esto va a pasar continuamente en el Evangelio. Va a ocurrir esa insistencia del Evangelio de mostrar la similitud entre el Padre y el Hijo, para que el mundo sepa que Jesús es lo que dice ser: el Salvador, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Bien, así que dice que aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. Es interesante que cuando leemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a Timoteo, que la encarnación de Jesús, es decir, el verbo haciéndose carne, el verbo hecho carne, el verbo vistiéndose de humanidad. Aleluya. Amados, yo cuando miro esto, yo me emociono, porque esto usted lo entiende o lo puede recibir o lo puede masticar un poco. Yo lo mastico un poco, créame, yo todavía no logro entender muchas cosas, pero lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque está en la Biblia, porque está revelado en la palabra de Dios, porque Juan se tomó el tiempo, o por lo menos, no se tomó el tiempo, que el Espíritu Santo tomó a Juan, aleluya, para revelarle esta verdad, porque de otra manera, hermanos, esto no se podía entender, esto no se podía saber. E incluso en el tiempo cuando esta palabra corría, muchos hombres eruditos escribieron en contra de esto y se mofaban y hablaban barbaridades, mentiras, hablando sobre supuestas infidelidades, como tomando esto en la pura carne. Y de hecho algunas de esas ideas o pensamientos se han reciclado hasta el día de hoy para algunos manifestar y negar la verdad de la encarnación de Cristo como resultado de la obra del Espíritu Santo. Esto no es fácil de digerir. Esto no es fácil de que encaje en la mentalidad racional del ser humano. Esto tiene que nacer en el Espíritu. Por eso es que los que han recibido el nacimiento del Espíritu, que en ellos mora la simiente que es Cristo, lo pueden entender, lo pueden recibir, se pueden gozar, lo pueden vivir y lo pueden manifestar. Pero en la carne, Por eso Pablo dice que algunos oyen estas cosas y para ellos es que les es locura. Y algún intelectual pueda decirte, pero explícame eso racionalmente. No es que no te lo puedo explicar racionalmente. Tú tienes que vivir esto. Después que lo vives, lo vas a creer. Y vas a saber que esto no es relajo, que no es fábula.
no es fantasía. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, cuando el apóstol Pablo está hablando de la encarnación, dice que la encarnación de Jesucristo es un gran misterio. ¿Ve? Ya está diciéndonos algo, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:16. Interesante. Yo no sé por qué, hay como que una línea. Si usted conecta todos los 3:16 de todas las escrituras del Nuevo Testamento, va a encontrar algo interesante allí. Es como una línea que se conecta. Y esto nada que ver con asuntos espirituales, porque esto fue la nomenclatura o la distribución de la Biblia en versos y capítulos. Eso es un invento del hombre, eso no fue inspirado por Dios. Pero interesantemente hay unas coincidencias muy buenas. Dice la Biblia, dicho esto, e indiscutiblemente, ¿qué dice? Bueno, vamos a ver, muchachos, pónganme ahí por favor, que necesito que los hermanos vean esto. Los que andan con Biblia aquí, por favor, busquen su Biblia. Aleluya. Y si no, busque ese celular, pero no se distraiga, por favor. Si el celular lo va a distraer, no lea el celular. No me haga trampa. Bueno, a mí no, al Señor. Aleluya, aleluya. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. Hay 6 cosas que menciona el apóstol Pablo aquí, y que son 6 cosas que constituyen un misterio. Lo llama él el misterio de la piedad. El misterio del culto a Dios. Aleluya. El misterio de la liturgia cristiana. De lo que yo creo. Porque yo creo que el verbo se hizo carne. Pero mire cómo dice ahí. Dice, Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Ahora, déjenme decirle algo sobre esa palabra misterio, porque creo que es importante y me da una licencia bien extraordinaria para traer luz y traerle advertencia a mucha gente. La palabra misterio, que allí se utiliza en el lenguaje griego, se define como el contenido de aquello que no se ha conocido antes, pero que ha sido revelado a un grupo interno o a un círculo restringido. Es decir, misterio, algo que no se sabía, que no estaba revelado y que ahora es revelado. Ese es el sentido bíblico de la palabra misterio. Pero hay que entender que en el mundo han habido religiones, han habido movimientos, han habido sectas que se categorizan como sectas, religiones o grupos de misterio. Y no es lo mismo esos grupos de misterio que el misterio que habla el apóstol Pablo, aquí en Timoteo. No es lo mismo. Porque, mire, las religiones de misterio se caracterizan por las siguientes cosas. Y el cristianismo no encaja en esto. Los cristianos no tenemos misterios, excepto aquellos que la Biblia señala que eran misterios, pero que ya no lo son. Y le voy a explicar por qué ya mismito. Estos grupos, que se llaman grupos de misterio, se caracterizan porque, número 1, tienen rituales de iniciación. Y los que quieren participar de esos grupos necesitan pasar un proceso de limpieza, de sacrificio, de cosas que tienen que hacer para ser admitidos. El cristianismo no entra en esa categoría. ¿Por qué? Porque aquí yo me llevé a alguien a escondidas al monte para allá para dar un par de cosas y le di un par de azotes para que fuera cristiano. No, ¿verdad que no? Aleluya. Aquí usted vino voluntariamente. Aquí se ha predicado voluntariamente. El único ritual que hacemos como parte de la liturgia cristiana es el bautismo. Pero eso está en la palabra de Dios, que hay que hacerlo. Y cuando lo hacemos, no nos vamos a esconder allá en una poza, escondidas allá, con velas rodeando el sitio. No. Aquí decimos, hay bautismo. ¿Y qué hacemos? Prendemos las luces, el altar, el bautistero está ahí, lo llenamos de agua y todo el mundo se goza, saca fotos. Aleluya. No es así. Entonces, el cristianismo no es una religión de misterio.
No tiene misterio. Tiene cosas incomprensibles. Es otra cosa. También estas religiones, sectas, grupos, tienen secretos, tienen rituales, doctrinas que les es prohibido compartir con otros. Eso les da a ellos estatus, grandeza, un conocimiento secreto. Yo tengo ese conocimiento para mí. Yo soy parte de ese grupo. Pero, amados hermanos, el cristianismo no participa de eso. ¿Cuál es el gozo del cristiano? Dar testimonio. Es decir, lo que Dios está haciendo, hay que decirlo. Lo que predicamos hoy aquí está siendo públicamente predicado. La encarnación es un misterio. Claro que sí. No se entiende por la mente, la razón humana. Pero ¿qué estamos haciendo? Exponiéndolo para que usted lo escuche, lo evalúe, lo analice, lo lea la palabra de Dios. También otra característica es que usan de muchos símbolos. Tienen una simbología abundante, dibujos. Bueno, no voy a decir algunos dibujos específicamente porque si no te vas a ver de algunas de esas sectas que están hoy día que usan estos símbolos. Pero a veces el problema grave está en que muchos de ellos utilizan, y cuando surgieron en la historia, en los primeros siglos, usaron símbolos también cristianos, la cruz, el cáliz. Así que, de hecho, uno de los grupos de misterio que se levantó en el siglo IV fue el gnosticismo. Ellos creían, amén, que realmente lo que era el conocimiento era lo que salvaba. O sea, si tú eras alguien sumamente inteligente, sumamente dotado en tu capacidad intelectual, tú eras un candidato y había misterios que ellos compartían, conocimientos secretos que compartían. E incluso tomaron muchas de las cosas cristianas y eso fue una secta que contaminó a muchos cristianos que fueron arrastrados porque como era un grupo elitista, un grupo de conocimiento, un grupo que tremendo, pues muchos fueron atraídos hacia eso, como pasa hoy en día. Hoy hay grupos que caen en esta categoría, que atraen a los cristianos, y hay cristianos que participan pensando que estando en esos grupos están bien con Dios y están equivocados. Eran como los gnósticos de aquel entonces. De hecho, Juan es uno porque entre las cosas que los gnósticos creían era la imposibilidad de que Dios se hiciera hombre. Se tropezaban en la encarnación. Por eso era una herejía, era una creencia falsa. Y esa secuencia de misterios, y la gente hoy día oye cosas y les fascina. Porque, mire, no hay nada más que les fascine a la gente los secretos. Usted oye a alguien hablando, y ahora no voy a hablar ahora de que usted pertenece a una secta de misterio, que usted es simplemente un ser humano. Pero vea la tendencia del corazón humano. Usted dice, te voy a decir un secreto. ¿Y qué pasa con el oído? Le crece 3 veces. Ahora, te van a hablar a ti ahora de la encarnación y te empequeñece. Aleluya. ¿Me entiende? No sé si me entendió lo que quiero decir con este asunto, pero hay un estado de ser propensos, de estar inclinados, y las cosas que son como medio, como que les gusta a la gente. Y muchos con esa luz oscura pero melosa atrae y atrapa a muchos. Y es triste. Yo les contaba a ustedes, bueno, no se lo contaba, pero vino a mi mente, yo tenía entre mis preferidos escritores, maestros para enseñar cosas buenas, para ayudar a otros. Tenía uno en un sitial extraordinario, pero un día me encontré un libro que él escribe de su vida, es decir, de su autobiografía, y leí, mientras leía me gozaba, y era pastor, me gozaba, hasta el día en que leo que él pertenecía a una secta de misterio. Y luego me puse a mirar cuál fue la trayectoria que esa iglesia siguió luego de su muerte, y encontré luego que hoy por hoy es una iglesia gigantesca, pero que está abierta a la mundanalidad, e incluso ha hecho como parte de su experiencia el poder poner líderes homosexuales, lesbianas, como parte de su ministerio, y apoya ese movimiento.
Entonces ahora uno puede ver, ok, entonces lo que estaba pasando en el centro de este pastor, lo que pasaba en el centro de su enseñanza estaba contaminado, porque se abrió entonces un abanico de permisibilidad a llegar a este punto que es contrario a la palabra de Dios. Usted puede ver, y es un ejemplo concreto, evidenciado. Y eso me ha hecho pensar, Dios mío, tanto que yo hablé de él. No voy a decir quién es ahora. Así que ese es un secreto mío. Porque si usted creyó y leyó sus libros y aún se publican, y aún todavía en Librería Cristiana existen sus libros, y usted se edificó con él, porque lo que yo leí estaban en la palabra de Dios, solo que no sabía que había tras bastidores. Entonces hay que tener cuidado. El cristianismo no entra, no es parte, no participa, porque los misterios que están en la palabra de Dios es sencillamente aspectos de Dios que se revelan en un tiempo, que estuvieron ocultos en un tiempo, pero que había un tiempo señalado cuando eso que estaba oculto se manifiesta. Mire, le voy a dar un ejemplo bíblico, porque si les digo estas cosas y no le doy una palabra de Dios, no he dicho nada. Primera de Pedro. Le voy a leer 2 versículos. Primera de Pedro 1. Dios mío, ese reloj va corriendo y estoy en el último punto del sermón. Señor amado, ¿usted creyó que yo dije el último punto y iba a dejar la Biblia? No, estoy empezando en el último punto. Alabado sea Dios. Dice, Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Vaya escuchando, no puedo explicar cada palabra porque el tiempo no me alcanza, pero vaya entendiendo lo que la Biblia dice. Los profetas que profetizaron. ¿Dónde estaban los profetas? 1500 años atrás de esta palabra que estoy leyendo. O quizás más, depende del profeta que haya profetizado. ¿Dónde estaban ellos? Vamos a decir así, estaban en el Antiguo Testamento, tan lejos como allá. Ahora, ¿de qué está diciendo? ¿Que ellos profetizaron de qué? ¿De algo que estaba dónde? ¿Atrás con ellos? No, estaban hablando, profetizando de algo que estaba dónde? Frente a ellos, la gracia destinada, es decir, estaban hablando de algo que estaba reservado ¿para quién? Para ellos, no. Para alguien, ¿quién? No sabemos, no sé quiénes son, pero están allá, están fuera del tiempo del profeta, están más lejos que el profeta, están siglos delante del profeta. El profeta no lo verá, pero lo habló. ¿Lo entendía el profeta? No. Dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sacrificios, los sufrimientos de Jesucristo y las glorias venideras tras de ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué está pasando aquí? Ellos predicaron, ellos anunciaron, pero no sabían. ¿Por qué? Porque el tiempo de revelarse lo que ellos hablaron no había llegado. No había llegado el momento. Por tanto, todo ese proceso, todo eso que pasaba allí, toda esa gloria que manifestaba el Señor, era un misterio. Porque ellos no entendían para quiénes era. Sabía que era para adelante. Pero ellos indagaban, buscaron y buscaban. ¿De qué será esto? Como le pasa a nosotros, yo te doy una palabra y dice, ¿y cuándo va a ser eso? Y Dios me dijo esto. Y usted comienza, es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero que implica la inquietud de alguien que recibe una palabra y no ve el cumplimiento de ella. Quiere indagar, quiere saber, está inquieto. Pero los profetas eran igual. Estaban inquietos, pero no. ¿Por qué? Porque no era para ese tiempo.
Y mientras eso se mantuvo allí, era un misterio. Ahora, ¿qué pasa? Mire, un ejemplo claro, bien clarito. Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me gozo, dice Pablo a los colosenses, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Observe que en ambos pasajes aparece la palabra administración. La palabra se administra. Amén. Es como si usted le tenga un cheque, una herencia, usted la administra para bien, para que se multiplique, para que se reproduzca. Los profetas administraban la palabra, pero no entendían. Ahora Pablo dice, yo ahora como ministro, ¿cuándo? 1500, 1700 años después de aquella palabra profética. Ahora está otro administrador. Allá había una vieja administración. Ahora que hay aquí ahora, ¿una qué? Una nueva administración. Aleluya. De la misma palabra, la palabra que Dios habló en el pasado y la que habla ahora. No hay dos dioses diferentes. Hay gente que hay el Dios del Antiguo Testamento. Como que haciendo pensar. De hecho, hay teólogos y hay escritos que quieren plantear que había como dos dioses. No, es el mismo. Solo que el Dios que hablaba allá sabía lo que pasaría 1500 años después. Te di la palabra, ¿no entiendes? Pues, tranquilo. Para ti es un misterio, tranquilo. Para esa generación no será un misterio. Y ahora tenemos a Pablo aquí ahora administrando la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Dice, la cual me ha hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que os anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero, óigame, ¿usted está viendo esta palabra ahí? Ajá. Yo quiero que usted diga, mire, ¿sabe qué? Hagamos este ejercicio. Yo no soy muy, todo el tiempo que te repita, usted diga, usted... ¿Sabe? Yo le digo que hay veces que hay predicadores que predican aquí y se incomodan porque ven un silencio. Y yo siempre he dicho, yo no quiero equivocarme, hermanos. Yo siempre les he defendido. He dicho, es que a la iglesia le gusta escuchar. Y a mí no me asusta el silencio de ustedes porque estoy acostumbrado. Por eso que no digo, diga tal cosa, repita esto. Pero hoy lo quiero hacer. Repita conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Repita conmigo. Dice este versículo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora... en ese tono. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aleluya. Gloria al Señor. Ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Y eso no es un misterio, esa es la verdad. Aleluya, que se ha cumplido ahora. Gloria a Dios. Entonces, ¿anda el cristianismo con misterio? No. Y si hay un grupo cristiano por ahí separado que está con secretivismos, tenga cuidado. Que cristiano no es símbolo de que está bueno y de que es verdad. Aleluya. Santo Dios. Dicho esto, voy a poner el acelerador un poquito porque no puedo seguir una tercera parte de este sermón. La encarnación es un misterio revelado y qué glorioso, qué poderoso. Hermanos, aquí hay tela para cortar que usted no se imagina. Pero tengo que seguir 4 puntos más. Lo segundo es que en la encarnación le es dado al Verbo divino un cuerpo. Y usted dirá, pastor, yo sé eso, yo te lo dijo ya. Pero hay una relevancia importante
importante de entender que el cuerpo de Jesucristo fue un cuerpo verdadero. Había en ese entonces, cuando la iglesia estaba en sus siglos de formación, grupos que no podían entender. O sea, mire, y esto hay una lógica en lo que voy a decir que era la trampa para ellos. Decía, bueno, ¿cómo un Dios santo? Esta era la lógica o parte de la logística del argumento de no creer en la verdad del cuerpo de Jesús. ¿Cómo un Dios santo, un Dios puro, va a venir a depositarse en un cuerpo que para muchas de la filosofía griega, específicamente el estoicismo, hablaba de que era un cuerpo malo, un cuerpo impuro? Es decir, como algo, por ejemplo, le voy a poner una gráfica a usted. Usted tiene en su casa un vaso y este vaso acogido fue abajo, recogió tierra, el bebé lo pateó la gallina, el cerdo le hizo así. Sí. Y a alguien se le ocurre subir el vaso arriba y usted va a beber agua pura y limpia. Y usted coge el vasito y dice, wow. O sea, usted haría eso. Lógicamente, usted haría eso. Aunque te digan a ti, mira, ese es el vaso de Dios, ese es el vaso santo, ese es el vaso consagrado. ¿Tú lo harías? Pues ellos pretendían ese tipo de lógica, la querían aplicar a Jesús. Ese grupo se llamaban los docetistas. Ellos no podían creer, no podían aceptar. Era ilógico que Dios decidiera encarnarse en un cuerpo humano. Por eso ellos decían que el cuerpo de Jesús era como un fantasma, era como una pantalla. O sea, yo decía, creer eso es más loco que creer en la encarnación. Sí, hermano, así de locura está el mundo. Lo estuvo en ese entonces y lo está en el tiempo de hoy. Entonces, este grupo se convirtió en un flagelo, en un látigo a la iglesia. Los hostigaban, le daban, ¿tú crees que un Dios santo va a venir en cuerpo humano? Pues no, eso fue lo que pasó. El cuerpo de Cristo no era una imagen, no era una fantasía. ¿Sabe qué? Al contrario, ay, Padre mío, al contrario, hermanos, el hecho de que el Dios eterno escogiera un cuerpo, lo que hizo fue dignificar al hombre y a la mujer, diciendo, tú tienes un valor, tú vales en las 3 dimensiones de tu existencia, tú vales en tu alma, en tu intelecto, tú vales en tus emociones y tú vales en tu carne. Tu carne también le interesa a Dios. Por eso que no podemos hacer lo que queremos con este cuerpo. Ese es otro sermón, hermano. Mire, hermano, yo dije que voy a terminar a las 12 y me quedan 8 minutos. Mire, hermano, escuche lo que dice Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora, ¿qué dice el versículo? Mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y luego dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando del verbo que toma cuerpo y está diciendo, ¿a qué vengo? Vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios antiguos. Y establece lo último, que es el cuerpo que ahora le he dado a Cristo con el propósito de ser la ofrenda perfecta por el pecado del hombre. No podía ser un cuerpo ficticio. El cordero tenía que ser real. Aleluya. El sacrificio era real. La cruz era real. Los clavos eran reales. La sangre era real. No había otra manera en que fuera eficaz el limpiamiento de nuestros pecados si ese cuerpo fuera una ficción.
Aleluya. Gloria a Dios. Dice, en esa voluntad o en ese propósito somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Que dice mediante ¿qué? La ofrenda ¿de qué? De la cabeza de Jesús, del intelecto de Jesús, del conocimiento de Jesús, del cuerpo de Jesús. Aleluya. Hecha una vez y para siempre. Porque si hubo un cuerpo que se entregó en la cruz fue uno solo. Y no hay otro cuerpo que se haya entregado. Ni podrá haber otro, sino Cristo. Una vez y para siempre. Mire, amado, voy con los subtítulos solamente para terminar. No solamente la encarnación es el medio por el cual Dios le provee al Verbo un cuerpo para que lo vaya, para que lo entregue en la cruz realmente, literalmente, sufriendo en ese cuerpo todas nuestras penurias. Y dice Hebreos que por esa razón, el Verbo de Dios, Jesucristo, se puede compadecer de nosotros, porque sabe tus dolencias, sabe tus angustias. Él vivió y sintió sin pecado todo lo que tú puedes o podrás sentir en tu vida. Si esto fuese una ficción, entonces ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se puede compadecer? Pero él demostró, yo puedo, yo sé. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, otro aspecto de la encarnación que no da el tiempo de poder desglosar esta mañana es que la encarnación fue el medio para hacer visible lo invisible. Si algo Juan presenta en el Evangelio es que el Padre se hace visible en el Hijo. Si el Hijo no hubiera tomado cuerpo. Aleluya. Por eso cuando a él le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿qué dijo él a Felipe? Felipe, tú me has oído. Si me has visto a mí, has visto al Padre. A los judíos les decía cada vez, ustedes no quieren creer mis palabras, pero vean mis obras, observen lo que yo hago. Las obras que yo hago son las obras que el Padre hace. Las hago porque soy uno con el Padre. Ojo, y esto ofendía a los sabiondos de aquel entonces. Les hacía hervir la sangre. Y quisieron matarlo. Y lo mataron. Aleluya. Mire, amados, hay tantas cosas hermosas que podemos seguir diciendo de la encarnación. Pero no, hay algo que no puedo dejar de decir. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con imitar a Jesús? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe qué, amados? Tiene que ver mucho. Y es más lo que tengo que decirles que el tiempo que tengo para decírselos. Pero tengo que decirles dos cosas por lo menos, tres cositas por lo menos, porque usted no se puede ir de aquí de la casa de Dios pensando, ay, qué bueno, hablé o escuché hablar de la encarnación. Ay, qué bueno que Jesús tomó cuerpo. Qué bueno que no fue un fantasma. Qué bueno que era necesario. Todas esas cosas. Pero ¿qué significa la encarnación para mí hoy? Voy a obviar mi bosquejo y voy a hablar un resumen de mis palabras. El apóstol Pablo un día le habla a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2. Y le dice a ellos, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, es decir, no estimó en su divinidad para venir, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Es decir, está hablando de la encarnación. Y en el contexto de Filipenses 2, lo que Pablo está diciendo allí es cómo sirve el cristiano a otro cristiano. Y toma como ejemplo la encarnación de Cristo para plantearle el ejemplo supremo de lo que es darse por otros. ¿Cómo yo encarno a Cristo? Aleluya, en este momento.
Yo lo encarno cuando yo amo a mi hermano. Yo lo encarno cuando yo me doy por mi hermano. Yo lo encarno cuando yo estoy dispuesto hasta morir por mi hermano. Porque Jesucristo en su encarnación lo que hizo fue darse por otros. Él vino, no por él. Él vino por ti, Él vino por mí. Y Él dice, haya en ustedes, ¿en quién? En los cristianos, el mismo sentir. Y la palabra sentir que ahí se utiliza es una palabra griega que más que sentimiento habla de que de pensar con propósito. Está diciendo que meterle la cabeza a esto, tú tienes que pensar cómo tú demuestras con tu vida que Cristo se ha hecho real en tu vida, que tú estás viviendo la encarnación de Jesús en tu vida, en el sentido de que haces real a Cristo en lo que hace y en lo que vives respecto a otros. Y hay que pensar en esto. No es ay, que yo siento amar al hermano. No. Porque la palabra sentir, hay como que no se entiende, pero que se entiende como que ay, yo simpatizo. No. Esto es más que simpatizar. Hay que sentirlo, claro que sí, porque tú lo que tú piensas, tú lo sientes. Eso es una ley de la vida. Aleluya. ¿Cómo yo encarno a Cristo? Cuando yo reflejo a Jesús en cada acción de mi vida. ¿Sabe? En la Biblia hay un hombre que también, Jesús es el ejemplo. Mire, de hecho hay tantas cosas, hermano, pero una cosa importante es que usted es capaz de encarnar a Cristo, porque en la encarnación usted vio que el cuerpo de Jesús fue obra del Espíritu Santo, la semilla que puso en María, ¿sí o no? Pues en tu proceso encarnacional tú necesitas al Espíritu Santo. No es posible hacerlo en ausencia de Él. Por eso que también la obra del Espíritu Santo es necesaria, porque hay cosas que yo sé que tengo que hacer para reflejar a Cristo, pero me cuestan hacerla. ¿Y qué yo tengo que hacer? Rendirme ante el no poder, no al contrario, superar eso. Es decir, no, yo antes no lo hacía, yo antes no me atrevía, pero ahora yo he recibido no un espíritu de temor, sino de cobardías, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿De qué espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Y decía para cerrar, hermano, ahora sí voy a cerrar. Decía para cerrar que, alabado sea Dios, ¿en qué cieja estoy? No me lo cuente, por favor. Mire, le decía que en la Biblia hay un hombre. Porque si usted cree que esto es imposible de hacer, pues hay un ser humano, aparte de Jesucristo, en la Biblia, que lo pudo hacer. Pablo dijo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fue, amén, tan adelante en este asunto que dijo, mírenme, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, Pablo no es más grande que tú. Aleluya, gloria a Dios por la vida de Pablo. Pero nos enseña que un ser mortal tan pecador, tan terrible como Pablo, un asesino que persiguió la iglesia, él pudo vivir, él pudo decidir que en su vida Cristo sería, amén, lo más importante. Y él encarnó a Cristo de forma tal que él decía, si me ven a mí, están viendo a Jesús. Es como le diría Felipe a Jesús, muéstranos al Padre para que creamos. ¿Y qué dijo Jesús? Mira, me estás viendo, si me ves a mí, ves al Padre. Pero Pablo decía, ay, Jesús en los cielos, qué hermoso. No, mírame, imítame, porque yo soy un imitador de Jesús. Yo no, amados hermanos, yo les confieso en mi humanidad que yo no me atrevo a expresar con esa confianza y certeza lo que expresó Pablo. No porque no crea la palabra, no porque no haya recibido la palabra, es que muchas veces le he fallado a él. Y sé que si tú ves un día de mi vida donde tú quizás yo no estoy reflejando o encarnando a Cristo, ese día yo puedo ser un tropiezo para ti. Y por eso todavía me falta para expresar con esa confianza lo que expresó Pablo. Y no es porque no crea la palabra de Dios, es porque yo veo que me falta tanto
Pero déjeme decirle, yo he decidido que esto no es un lamento borincano. No es que yo quería, no, es que yo quiero que mi vida refleje a Jesús. Y la única manera es que yo esté pensando continuamente y viendo a Jesucristo en el reflejo de la Escritura. Y en este caso hemos invitado a que hagamos un recorrido por el Evangelio de Juan. Pero hay más. La Biblia tiene muchas cosas más. Pero que yo pueda imitar a Jesús y que yo pueda encarnar a Cristo ante un mundo que necesita ver las obras, las palabras, las manifestaciones que en Cristo Jesús se dieron, porque Jesús mismo dijo que cosas mayores haríamos nosotros, sus hijos. Si usted cree que es grande lo que hizo Jesucristo, oiga, esa palabra me pone a temblar, porque Jesús no dijo esto relajando. Fue una revelación de su mensaje a sus discípulos. Y no solamente fue para los 12, como algunos quieren hacer pensar. Esto fue para la iglesia primitiva. Ahora es otro tiempo. No. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Encarnemos pues a Jesús en este mundo de oscuridad, para que este mundo pueda ver el resplandor de su gloria. Porque allí dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué gloria ve el mundo a través de la iglesia? Esa pregunta solamente tú y yo la podemos contestar. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Verbo de Dios, Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Gracias. Ciertamente tenemos que admitir que nuestra capacidad humana, Señor, queda corta, limitada, para entender, Señor, la grandeza de tu nombre. Pero gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien haces real a Cristo en nuestras vidas. Ven a mi vida. Espíritu Santo, toma dominio de mi ser, de mi mente, de mis pensamientos, y ayúdame a reflejar a Cristo. Ayúdame a reflejar las obras de Jesús. Pon en mi boca las palabras de Cristo, los pensamientos de Jesús, para que haya en mí ese pensar que hubo en Él. Padre, yo necesito de ti. Este mundo necesita ver esa gloria manifestada. Ayúdanos, Señor, porque es a lo que tú nos llamas. Es la medida de esa estatura que tú quieres que crezcamos como iglesia, como pueblo, como individuos. Ayúdanos, Señor. Y aquí me presento delante de ti confesando mi necesidad de ti. Y confesando, Señor, mi anhelo de que mi vida pueda reflejar a Jesús. Aleluya. Ayúdame, Señor. Yo me acerco a ti esta mañana. Yo me acerco a ti. Yo no sé cuál es tu respuesta. Yo no sé cuál es tu respuesta. Pero yo te pido que tú ores ahí donde estás. Hagas un compromiso con Cristo. Si quieres acercarte al altar para hacer ese compromiso, yo te invito a que lo hagas. Y si hay alguien esta mañana que no conoce a Jesús y que quiere hoy decir, yo quiero comenzar a reflejar a Cristo en mi vida, y eso comienza con esa nueva criatura en mí que viene por la fe puesta en Jesús, y yo creo en Cristo y hoy entrego mi vida a Él, me reconcilio con Él. Habrá alguien hoy que dice, yo vengo a reconciliar mi vida con Cristo, yo vengo a recibir a Jesús. Si hay alguien, por favor, acérquese, venga al altar. Como también invito a cualquier persona, a cualquier hermano. Yo soy el primero que estoy en el altar, hermano. Yo soy el primero que estoy aquí, porque yo necesito, amado, crecer. Necesito crecer. Aleluya, necesito crecer. Necesito reflejar a Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana? Alguien que quiera responder a la palabra de Dios y llegar aquí conmigo a orar. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Padre, te adoramos.